Déjenme ampliar. Ya, vamos a ampliar esto. Listo, chiquillos. Recuerden que aquí nosotros estábamos viendo lo que tiene que ver con legislación laboral, ¿ya? Nosotros en la clase anterior vimos las principales características de la legislación laboral en Chile, ¿ya? Y vimos principalmente los derechos que tienen en este caso los trabajadores. Siempre que hablamos de la parte laboral, estamos hablando de los trabajadores y su relación con los empleadores, con el Estado también, ya porque el Estado tiene la obligación de resguardar estos derechos de los trabajadores. ¿Ya? Recuerden que nosotros vimos varios derechos. ¿Alguien se acuerda de alguno de los derechos que tienen los trabajadores? ¿Ya? ¿Alguien me puede mencionar uno, dos derechos que tienen los trabajadores? Escucho despacio. La ley ¿Mm? de la silla. Ya, ese ya un derecho que está establecido. Esa es antigua, ya. Pero Sí, derecho antigua. es, sí, también, ya. Pero por ejemplo, si yo digo el contrato, ¿es un ¿Cómo derecho así? de todos los trabajadores o no? No. No, o sea, uno puede No, trabajar así sin contrato. sí, puede. Ah, sí, sí. Pues. Puede, pero no debe. ¿Por qué? Mm. ¿Qué pasa con una persona que no tiene contrato? A ver, con un trabajador que no tiene contrato. ¿Qué sucede? Pucha, si No, yo me pongo a trabajar en un lugar y no tengo contrato, no me van a pagar. Pues ya hay un riesgo. ¿Qué más podría pasar? Si tiene si un te Claro. accidentas, accidente, no te van a Uno pagar no tiene, por el accidente. ya no le van a pagar nada. Alguien más iba a hablar, se cruzaron ahí. que uno no Tiene que tiene derecho estar a todo reclamo. estipulado ahí en el contrato, por ejemplo, los días de pago, Eso, el sueldo mínimo que va a tener, todo eso. ya. Y acuérdense, el trabajo, acuérdense que el contrato establece todo lo que el vínculo, está por escrito, el vínculo entre el empleador y el trabajador, ¿cierto? Y acuérdense que aparte de la jornada de trabajo, están el lugar donde va a trabajar, las labores que va a realizar. Imagínense una Ah, persona que está sin contrato, lo puede mandar a hacer cualquier cosa. ¿Se fijan? No tiene ninguna protección. O sea, legalmente no existe como tal. Para la ley no hay un trabajador ahí porque no hay un contrato. Entonces son muchos los riesgos. O sea, perdón, dígame. Por ejemplo, que actualmente, como estamos en pandemia, por ejemplo, debería haber algún protocolo para teletrabajo. Sí, Debería haber algún sí. protocolo para teletrabajo. Hay una, Debería haber hay un una, protocolo. exactamente, hay una ley para el teletrabajo. Después vamos a ir viendo algunas cosas ya, pero hay una ley para el teletrabajo, producto de todo esto del año pasado. Está de antes haciéndose, pero el año pasado se promulgó esta ley del teletrabajo, producto de toda la situación que estamos viviendo y que mucha gente está haciendo teletrabajo. Y acuérdense, el contrato, el derecho a descansar, acuérdense que ahí están las vacaciones, están el descanso en la semana, está el corte, ese descanso que hay dentro de un día, acuérdense la que nosotros le llamamos normalmente la hora de colación, ¿ya? Eh, ¿Qué otros derechos? La protección a la maternidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay hartos derechos que, bueno, nosotros vimos los fundamentales en la clase anterior, que la ley lo establece, ¿ya? Lo establece explícitamente y hay leyes un poco más antiguas como por ejemplo la ley de la silla, que esa fue a comienzos del siglo XX, ¿ya? ¿Para qué? Porque muchas personas realizan una labor, un trabajo de pie mucho rato, entonces necesitaban cierto tiempo de descanso, ¿ya? Y eso se aplicaba fundamentalmente a la ley, digamos, al comercio, ¿ya? Entonces, hay varias leyes, pero en general, nosotros tenemos derecho al contrato que se establece todo las condiciones laborales. Tenemos derecho a descansar, tenemos la protección a la maternidad, por ejemplo. Está todo lo que tiene que ver con la previsión social, ¿ya? Todo lo que corresponde a
el pago de estos dineros que van a una cuenta, en el caso de nosotros, una cuenta individual, ¿ya? El Estado también aporta en otros casos. ¿Para qué? Para el momento en que la persona ya no está en condiciones de trabajar, porque aunque uno quiera o esté, digamos, mentalmente, muchas veces no están las condiciones para que una persona se pueda desplazar. Por ejemplo, imagínense, estamos hablando 70, 80, 90, alguien dijo, gente que trabajó pasando los 100 años de edad. Yo diría que a lo mejor si uno está dispuesto a lo mejor a algún tipo de trabajo, pero no todos. Imagínense una persona que trabaja descargando. ¿Va a poder trabajar a esa edad en ese trabajo? Imposible. ¿Se fijan? Porque uno va sufriendo desgaste. La edad también le afecta a uno, no solamente la parte mental, también la parte física. Entonces, la ley establece digamos, esos derechos, ¿ya? Ahora, ¿quién protege esos derechos? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y tenemos entonces el objetivo de la priorización, que tiene que ver con los derechos laborales, la legislación laboral, ¿ya? Y en la clase de hoy, ¿qué vamos a ver hoy día? Específicamente, conocer cómo se resguardan, cómo se protegen los derechos laborales en Chile. Veamos, ¿ya? Existe lo primero, nosotros lo hemos visto en las otras clases, existe en Chile un código del trabajo, ¿ya? Y que establece los derechos mínimos de los trabajadores, ¿sí? Implica también la puesta en práctica de una institucionalidad que vele por su efectivo cumplimiento, es decir, que existen instituciones, organismos que van a velar por, en este caso, el cumplimiento, la protección a los derechos de los trabajadores. Además, en el Código del Trabajo es un código porque se reúne todo lo que son las leyes laborales. También se establecen sanciones a quienes infrinjan las leyes laborales, ¿ya? O sea, aquel que no esté respetando las leyes laborales. No, por ejemplo, una persona, una mujer que está embarazada es despedida. Nosotros sabemos que existe la ley, protege eso, pero le dice, no, usted no trabaja más y se despide. Infringió una ley el empleador. Entonces, ¿qué hace la persona afectada? Ahí vamos a ver. Dice, al mismo tiempo, preste asesoría a quienes se ven vulnerados en sus derechos. Esta misma persona, esta misma mujer que estando embarazada ha sido despedida. También la ley tiene que contemplar asesoría, es decir, alguien que, o una institución o un organismo que las asesore, que le preste ayuda, que le diga, mire, esto es lo que hay que realizar, estos son los pasos a seguir. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, el Código del Trabajo no es solamente una normativa con leyes, sino que también plantea ahí lo que son sanciones a quienes no cumplan las leyes y también asesoría a quienes son afectados por este incumplimiento. Entonces, el Código del Trabajo es una de las primeras, digamos, en este caso, un texto escrito que establece los derechos de los trabajadores, los derechos mínimos por lo menos, ¿ya? Ahora, hay trabajos que requieren otro tipo de condiciones. Nosotros veíamos, por ejemplo, en el caso de la gente que es artista, porque tiene otro horario incluso de trabajo, ¿ya? La gente que trabaja por turnos en la minería, la gente que trabaja en los puertos, ¿sí? Los mismos deportistas, vamos, hablemos de los futbolistas, también tienen otras normas, pero también se rigen por las leyes laborales, también tienen derechos, ¿sí? Ya, aquí tenemos entonces la portada de este Código del Trabajo, ¿ya? Ahora, el código habla de una institucionalidad, es decir, instituciones que van a regular esto. Lo primero es el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Que actualmente se llama Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Este es el primer organismo que tiene que ver con los trabajadores, por algo se llama Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y la previsión social es todo lo que tiene que ver con asegurar una calidad de vida digna a las personas cuando ya no están en condiciones de trabajar, ¿ya? Esa es la previsión. Entonces, aquí tengo el logo de lo que es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ¿ya? Aparecen de las dos maneras. Entonces, este es este ministerio que es como el que está en la parte superior.
Y de él, del Ministerio del Trabajo, se van a derivar otras instituciones. ¿Ya? Ahora, este Ministerio del Trabajo y Previsión Social es un ministerio que se encarga de dirigir y coordinar las políticas laborales en Chile. Dirigir y coordinar políticas laborales en Chile. El actual ministro del Trabajo es Patricio Melero, ¿ya? Que fue nombrado este año. Y ahora, ¿desde cuándo existe el Ministerio del Trabajo y Previsión Social? Del año 59. Antes del año 59 se llamaba Ministerio del Trabajo, solamente, pero le cambiaron el nombre Trabajo y Previsión Social a partir del año 1959, ¿ya? Y existe dentro del ministerio, hay dos subsecretarías, la de Previsión Social y la del Trabajo, ¿ya? Y hay dos subsecretarios como en todas las carteras, ¿no? Uno conoce más a los de salud porque salen prácticamente todos los días en la televisión. En el caso de Previsión Social, el subsecretario es Pedro Pizarro y en el caso del subsecretario del Trabajo es Fernando Ara. Ahora, ¿de quién depende? Del Poder Ejecutivo, ¿ya? Es dependiente entonces del Poder Ejecutivo. Ahora, del Ministerio del Trabajo surge la Dirección del Trabajo, ¿ya? Es dependiente entonces del Ministerio del Trabajo. Surge la llamada Dirección del Trabajo. Cuando uno lo busca aparece como filial, pero en el fondo la Dirección del Trabajo depende del Ministerio. Y ahí está, cuando dice DT, se refiere a Dirección del Trabajo cuando se está hablando de temas laborales. ¿Qué es lo que es la Dirección del Trabajo? Es un servicio público, ¿ya? Chileno, descentralizado y supervigilado por el presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. O sea, es un servicio público, un servicio del Estado, descentralizado porque tiene oficinas en distintas zonas del país. Ya no está solamente con una oficina en Santiago. El Ministerio del Trabajo su sede está en Santiago, ¿ya? Y por eso dice descentralizado porque tiene distintas oficinas en distintos lugares del país. Y está súper vigilado, dice, por el presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del cual depende la Dirección del Trabajo. ¿Quién es actualmente la directora nacional del trabajo? Es Lilia Jerez Arévalo, ¿ya? Es un servicio público y este fue fundado en 1924, ¿ya? Y depende en este caso, del Ministerio del Trabajo. La sede central está en Santiago, pero tiene distintas oficinas en distintas zonas del país. Entonces tenemos el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo, ¿ya? Ahora, de la Dirección del Trabajo aparece lo que se llama Inspección del Trabajo, ¿ya? Entonces tenemos en orden, sería el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, después viene la Dirección del Trabajo y después viene la Inspección del Trabajo, ¿ya? Que es el organismo que fiscaliza, que depende, en este caso, de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y aquí yo puse un ejemplo de que la Dirección del Trabajo, a través de las inspecciones, tiene oficinas en distintos lugares. Aquí puse de Concepción, para demostrarles ahí que hay oficinas en distintas zonas. Y son provinciales, ¿ah? En este caso la de Concepción. Por lo tanto, no existe solamente una en la región, sino que existen por provincias, ¿ya? Esas son las inspecciones, que dependen de la dirección, y la dirección a su vez del Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y aquí aparece un fiscalizador, bueno, la espalda de un fiscalizador, que ellos van a fiscalizar, como dice su función, que las normas estén cumpliéndose en una empresa. Ahora, ¿por qué van a una empresa determinada? Porque los trabajadores muchas veces colocan una queja, una demanda en este caso la Inspección del Trabajo, y van a fiscalizar en terreno a la empresa para ver si eso es real o no, ¿ya? Entonces ellos llegan ahí, revisan toda la información que necesitan, van a fiscalizar, a ver que todo esté bien, o si es verdad que, en este caso, hay una queja, una demanda, un reclamo de algún trabajador, para ver si eso es real o no.
¿ya? Profe, Esos son los fiscalizadores. Dígame, por ejemplo, como el caso de Fruna. ¿ya? Fruna tiene muchas demandas por no descanso laboral, Incumplimiento de las leyes. Ujú, incumplimiento de las leyes, incumplimiento ujú, de, por ejemplo, que hubo que un hombre igual trabajó con COVID y también hubo suicidio ahí ya, y hubo una demanda ahí y ujú, tiene mucha demanda en su récord del sí, trabajo, ahí, mucha sí. demanda en el fondo. Y no es la única empresa, si tú das un ejemplo ahí que tiene hartas como demandas de diferente tipo, hasta sanitarias. Sí, hay hartas empresas que tienen demandas así, digamos, en cuanto a la parte laboral, a la parte sanitaria, la parte de seguridad también, todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ya no, el no respetar todo lo que son los derechos laborales. Entonces, los fiscalizadores van a ver eso en terreno. Ahí no sirve ir vía telemática o ese tipo de cosas porque hay que ver en terreno qué es lo que está pasando. Ah, entonces, ellos están para eso, son los fiscalizadores que dependen de la dirección del trabajo, ¿ya? Y de la inspección. Ahora, perdón, ahí. ¿Qué es lo que es la inspección? Dice, nuestro país cuenta con un Ministerio del Trabajo y que a través de la Dirección del Trabajo y de sus diversos organismos se encargan de fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales, así como promover, ojo, el surgimiento de formas de organización de los trabajadores que permitan ampliar la cobertura de los derechos laborales y sociales en el país. Es decir, no solamente estas instituciones se encargan de fiscalizar que se cumplan los derechos laborales, sino que también de promover, en cierta forma, que los trabajadores se organicen. ¿Y cómo se organizan los trabajadores? A través de sindicatos, ¿ya? Se organizan ¿para qué? Para que les puedan negociar de una manera, digamos, a lo mejor más fuerte frente al empleador, ¿ya? No, no vayan a negociar uno por uno los trabajadores, sino que negocien de manera colectiva, ¿ya? Entonces, también una de las cosas no solamente fiscalizar, sino que promover que los trabajadores puedan organizarse, ¿ya? Y, por ejemplo, profe, daré un Ujú, ejemplo. ujú, Un ejemplo muy, por ejemplo, lo que yo vi una vez en una noticia, que ujú, era sobre una mujer con cáncer, que la despidieron sin ninguna justificación. ¿ya? Y Ese, actualmente no le devuelven su dinero. ujú. Y Ese es un trabajo. como por ejemplo, un jefe abusivo de una empresa importante, maltrata a todos sus Ujú, trabajadores y no le ujú. permite un descanso, ¿en qué delito puede infringir? En este caso, acuérdate que si no respeta los horarios, no respeta por ejemplo, el trabajador tiene que cumplir cierto trabajo, no lo pueden mandar a cualquier cosa. Entonces, ahí no está respetando el acuerdo contractual, es decir, el contrato. Entonces, ahora vamos a ir viendo cuándo van, qué sucede y cuándo, por ejemplo, cuando una persona pone un reclamo y no pasa nada, o no hay una solución, ni siquiera hay una citación digamos, establecer una especie de consenso, a conversar la situación, nada. Existen los llamados los tribunales laborales, ¿ya? En que se judicializa todo, pasa a la justicia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo por partes. Entonces, dentro de estas instituciones está la Inspección del Trabajo, que es uno de los organismos más relevantes en esta materia y uno de los que está más cercanos al trabajador. ¿Ya? Entonces, dice, ¿qué es la inspección del trabajo? Aquí yo puse varias preguntas. Es la parte de la dirección del trabajo encargada de fiscalizar y recepcionar las denuncias laborales. ¿Ya? ¿Cuándo un trabajador, en este caso, debe acudir a la inspección del trabajo? Dice, cuando tengas que denunciar infracciones o incumplimiento de las disposiciones legales, laborales, previsionales, de salud y o higiene y seguridad ocurridas en la empresa. Profe, Ahí está. ¿Ven? ¿puede poner un poco la anterior? Es que no la alcanzo a sacar. A ver, listo. ¿Se fijan? En todo caso, ahí cuando alguien está, el trato abusivo, el no respetar los horarios, todo eso es una denuncia laboral que se puede hacer, que el mismo trabajador que está sufriendo esto lo puede hacer.
¿ya? Entonces, son infracciones que tengan que ver con las disposiciones legales laborales. La parte previsional, por ejemplo, que a uno le aparezcan, en su liquidación le aparezcan descontadas los dineros para la AFP, FONASA, y que después uno revise y eso no está pagado, está descontado pero no pagado, por ejemplo. Higiene y seguridad tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los trabajos, todos los trabajos tienen condiciones de seguridad, ¿ya? Por ejemplo, una empresa que no le entregue las herramientas de seguridad a sus trabajadores, ¿ya? En donde hay más posibilidad de que ocurran accidentes, no le entregue los cascos, no le entregue la vestimenta, zapatos de seguridad, los guantes, la protección a los ojos, todas esas cosas eh, están infringiendo. En el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros en el colegio, los profesores, si por ejemplo que tiene varios pisos, estén en malas condiciones, por ejemplo, para subir la escalera, las escalas, esas gomas de seguridad que se ponen, estén todas despegadas. Ahí está infringiendo una norma de higiene y seguridad si eso ocurriera, por ejemplo, en el colegio que tiene varios pisos. ¿Se fijan? Entonces, que no, los baños, por ejemplo, no estén en condiciones, etcétera. Todo ese tipo de cosas también. ¿Ya? Se pueden denunciar infracciones de distinto tipo, ya sea laborales, previsionales y también de salud o higiene y seguridad. Y ahora está la parte sanitaria, porque si hay un foco, por ejemplo, de COVID en un trabajo, hay un protocolo que hay que seguir. Entonces también, si no se respeta ese protocolo, todas las empresas, los colegios, todos tienen un protocolo a seguir. Si no se respeta, también hay una denuncia. A lo mejor no a la inspección del trabajo, pero hay una denuncia en la parte sanitaria. ¿Ya? Dice, ¿quién puede acudir a la inspección del trabajo? Se puede acudir, dice, como trabajador o en representación de un familiar. Por ejemplo, alguien que no puede asistir a la inspección del trabajo a poner una denuncia. Entonces, puede ir un representante de un familiar. Dice, también pueden ir como grupo de trabajadores o dirigentes sindicales, mientras la relación laboral se encuentre vigente. ¿Ya? Es decir, puede ir el mismo trabajador, un familiar, en caso de que el trabajador no pueda ir, un grupo de trabajadores, el sindicato, o a veces hay empresas que tienen varios sindicatos, ¿ya? Mientras la relación laboral se encuentre vigente, es decir, esté vigente el contrato entre los trabajadores y el empleador. Cuando uno pone una denuncia, ¿qué pasa con esa denuncia? Dice, ¿qué hace la inspección del trabajo con las denuncias? Dice, funcionarios de la inspección del trabajo irán a fiscalizar al lugar de trabajo con el objeto de verificar en terreno el estricto cumplimiento de las disposiciones que rigen la relación laboral, cursando multas en caso de infracción a la ley. ¿Ya? Entonces, aquí también hay esta situación de que, ¿qué pasa? Porque uno dice, ya, puse la denuncia, ¿ya? Uno va a la inspección del trabajo y siempre no hay consulta, y siempre se toman como denuncias, ¿ya? Entonces, que no se está cumpliendo, por ejemplo, el pago pactado, que no se están respetando las horas de trabajo, que no se están respetando las condiciones de trabajo, etcétera, ¿ya? Entonces, uno va, queda la denuncia, van a fiscalizar y si los fiscalizadores no comprueban nada de lo que se está diciendo, no hay nada, pues no hay multa, nada. Pero si hay una infracción, si se está infringiendo la ley, ahí sí hay multas que el empleador tiene que pagar. Por ejemplo, ¿Ya? profe, Ujú. por ejemplo, hay gente que tiene miedo de denunciar. Por Mm. ejemplo, Sí, tiene miedo de denunciar o no saben qué hacer, por ejemplo. ¿qué hacer? Por ejemplo, el jefe que Ujú. diga, por ejemplo, si tú me demandas, me voy a encargar de hacerte la vida imposible. Ujú. Bueno, Sí, es la gente que por eso no lo hace porque tienen miedo de perder todo, de quedarse sin sin trabajo. la Lo represalia, primero, por ejemplo, puede ser un exactamente. jefe muy importante de que tenga mucha influencia. Claro. Ujú. Y por ejemplo, y él maneje y él amenace a todos sus trabajadores que sí, lo demandan, él va a tener problemas. Claro, Hay gente que no lo hace por miedo por, o ignorancia, porque no conoce tanto las leyes. exactamente. Tú lo has dicho. De eso se trata, po. De eso se trata, para que ustedes estén al tanto, porque en muchos momentos esto no se enseñaba antes.
por ejemplo, ¿ya? La parte de la legislación laboral no se enseñaba muchas veces. Uno empezaba a trabajar, tenía su primer trabajo y ahí tenía que ir buscar el código, que es lo que decía, en el caso de los profesores, el estatuto docente, que es lo que dice y así, porque nosotros tenemos otra también nosotros los profesores nos regimos por el código del trabajo en un aspecto y por el estatuto docente en otro. Y ahí estamos, ¿ya? Entonces, pasa por ignorancia, porque no sé qué hacer, no sé dónde ir, porque por temor a ser despedido, porque los trabajos, no sé, pues no abundan tampoco. Y también por las represalias, tú tienes razón en eso es real, no puedo decirle, no, eso no pasa en ninguna parte, sí, es real, ¿ya? Es real que la persona tenga temor de perder el trabajo o que se tomen represalias contra los trabajadores en general, contra la persona, etcétera. Entonces, por temor, ¿ya? Es que Y claro, también, una persona que demande a alguien, por ejemplo, a su propio jefe, el jefe después de puro picado le va a llenar la hoja de vida así con puras cuestiones malas para que en otro trabajo no lo acepten. entonces por eso, eso es lo que estamos diciendo, ¿viste? Por represalias, por temor a ser despedido, y si no lo despiden, eso ha ocurrido. Entonces, aquí dice, ¿a cuál de la oficina de la Inspección del Trabajo se debe acudir? Dice, se debe acudir a la unidad de atención de público de la Inspección del Trabajo en cuya jurisdicción se encuentra ubicada la empresa, donde ocurren las irregularidades, ¿ya? O sea, donde esté domiciliada la empresa, ahí a esa inspección del trabajo a la que le corresponde la jurisdicción donde está la empresa, a esa inspección del trabajo hay que ir. Entonces, también dice, se puede ingresar a la denuncia a través de la oficina de partes de la misma inspección del trabajo, ¿ya? Siempre teniendo en claro los antecedentes que permitan individualizar al empleador, por ejemplo, el nombre o la razón social, la dirección comercial, que es lo básico, ¿ya? Lo básico que se necesita para que se individualice, o sea, se sepa quién es el empleador o la razón social que tiene la empresa, la dirección, para ir y verificar si eso está ocurriendo o no. Y de repente uno se acuerda, hay casos que muy dramáticos, no sé si ustedes vieron el año pasado en una empresa en que el empleador, y está detenido ahora, era un empleador, no más, Hugo se llamaba, la empresa era Don Hugo o algo así. La cosa es que él golpeaba a los trabajadores, los sometía a, incluso uno podía decir tortura, no sé si alguien vio un reportaje así, ¿ya? Que uno decía, pero ¿cómo pueden llegar a ese Yo punto? sí, profe, escuché de ¿Ya? un lugar que hacían ¿Ya? tortura en un Ujú, trabajo. ujú. Entonces, uno dice, Y pero ¿y cómo alguien permite, un trabajador, permite que se vulnere toda su humanidad, su dignidad, todo, porque que alguien lo golpee, que alguien lo someta a distintas situaciones, a la burla de los demás, y que los demás también no hagan nada, es una cuestión que uno dice, pero ¿cómo pasa eso? Pero eso estaba sucediendo en una empresa, que Don Hugo, algo así se llamaba, ¿ya? Y uno dice, "Sí, pero eso estamos hablando del siglo XX, esto fue el año pasado me acuerdo haber visto un reportaje al respecto. Ahora, ¿qué pasa si un problema no es solucionado a través de lo que es la dirección del trabajo, la inspección del trabajo? Existe lo que se llama la defensoría laboral, ¿ya? Dice, ¿para qué? Para que el trabajador que no quedó conforme a lo mejor con la solución o simplemente vio que no había solución, existe la defensoría, en este caso, laboral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol de esta defensoría? Que no depende del Ministerio del Trabajo. La defensoría laboral depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se llama ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es esta defensoría? Esta defensoría dice, el rol que cumple es proporcionar asesoría jurídica, laboral, profesional, gratuita y especializada a los trabajadores y organizaciones de trabajadores que carezcan de recursos para contar con abogado de su confianza, promoviendo los derechos de los trabajadores y su respeto efectivo y representando sus intereses ante los tribunales de justicia cuando enfrenten un conflicto laboral, ¿ya? Entonces, si alguien un sindicato, un trabajador no quedó conforme, entonces con la solución está la Defensoría Laboral, ¿ya? Que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, ¿para qué? Porque le van a dar asesoría, ¿ya? Respecto de la parte legal, ¿ya? Gratuita,
abogado especialista, y que lo que sí hay que, como en todas las corporaciones de asistencia judicial, hay que comprobar que uno no tiene recursos para pagar un abogado privado, particular, ¿ya? Entonces, aquí la idea es que existan estas instancias. ¿Para qué? Para que el trabajador, digamos, pueda hacer valer sus derechos y sea representado cuando se llegue a un juicio laboral. En este caso, pueda ser representado por un defensor, en este caso, ¿ya? Esa es la defensoría. Y existen en distintas zonas, ¿ya? Aquí yo puse una imagen de la Defensoría Laboral de Santiago Centro, ¿ya? Que dependen, como dijimos, del Ministerio de Justicia, ¿ya? Ahora, en este caso está el Ministerio de Justicia y está la Corporación de Asistencia Judicial. Y de la Corporación de Asistencia depende la Defensoría Laboral, ¿ya? Entonces, Ministerio de Justicia, Corporación de Asistencia y ahí la Defensoría Laboral. Dígame. Alguien iba a preguntarme algo. Yo, la Dígame. defensoría Laboral es esta. laboral es ¿Mm? un mediador realmente. Un mediador. Sí, en cierta forma actúa primero como mediando y después, si no hay resultado, ahí ya derechamente se va a un juicio, ¿ya? Siempre antes de hecho, ahora en la parte incluso cuando se habla de los tribunales de familia, por ejemplo, también se va primero a una mediación. Siempre se intenta una mediación, es decir, una solución en que se llegan algunos, se conversan, se llegan a algunos acuerdos y esos acuerdos obviamente hay que respetarlos, ¿ya? Eso antes de llegar a un juicio, ¿ya? Entonces aquí en el fondo se hace por etapas. Primero siempre va la mediación en distintos aspectos, no solamente la parte laboral. La mediación y después va lo que sería en este caso un juicio laboral, ¿ya? Entonces, aquí esta defensoría laboral no depende en este caso, del Tribunal perdón, del Ministerio del Trabajo, sino que depende del Ministerio de Justicia y a su vez de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿ya? Pero cuando dice defensoría laboral, tribunales laborales, ven solamente los temas, como dice, laborales, ¿ya? Dice, cuando las denuncias realizadas en la inspección del trabajo no logran solucionarse mediante los mecanismos de conciliación, con lo que cuenta la Dirección del Trabajo, estas se derivan a los tribunales de justicia. Para garantizar el acceso igualitario a esta instancia se creó la Defensoría. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores no tienen los recursos como para pagar un abogado, ¿ya? Un abogado particular que defienda lo que uno está planteando, ¿ya? Entonces, para eso existe la Defensoría Laboral, la que depende entonces en este caso dice, la Defensoría Laboral, perdón, es el órgano encargado de velar por un juicio laboral de carácter público, oral y rápido, para los trabajadores que no cuenten con los recursos para pagar un abogado particular. Así se consagra el derecho laboral en las personas vulnerables, en caso de un conflicto con sus empleadores. La asistencia jurídica es gratuita y especializada, y si fuese necesario se patrocinan juicios en las siguientes materias. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿en qué tipo de despidos injustificados? ¿Ya? Cuando un trabajador no está de acuerdo con la causal de despido que invoca el empleador, porque hay distintas causales de despido y el empleador invoca una y el afectado, el despedido, no está de acuerdo con eso, entonces plantea un despido injustificado. La nulidad del despido, dice, si al momento del despido las cotizaciones previsionales no estaban totalmente pagadas, ¿ya? Es decir, cuando uno lo despidan, la AFP, por ejemplo, no está pagada. Estaba descontada, pero uno va a ver y no hay la nulidad del despido. El cobro de prestaciones, dice, en todos los casos que como empleado o empleada se le adeuden sumas de dinero que deberían haber sido pagadas, según lo especificado en el contrato, ¿ya? Acuérdense que están las remuneraciones, ¿sí?
las horas extras, los bonos, según los trabajos que hagan las personas. En el comercio normalmente se pagan algunas veces bonos, etcétera, como vimos el otro día. No solamente la remuneración, sino que también algunos tipos de bonificaciones. Entonces, también para cobrar esas prestaciones porque no se las han pagado y no se las pagan nomás, pues entonces pasa tiempo y la persona muchas veces está sin trabajo y se le deben este dinero y no se pagan. Entonces, la Defensoría Laboral actúa también en este tipo de casos, ¿ya? También en el desafuero laboral. ¿Se acuerdan que hay fuero laboral, por ejemplo, para una mujer embarazada o que el hijo cumpla un año después de que termine el permiso postnatal? Y también está el fuero sindical. Entonces dice cuando el empleador solicita autorización del juez para poner término al contrato de trabajo de un empleado o empleada que goza de algún fuero. Acuérdense que el fuero significa protección, la ley lo protege, y que puede ser maternal o sindical. El maternal ya sabemos, el sindical es que no se puede despedir a un dirigente sindical, pues generalmente el presidente de un sindicato no se le puede despedir hasta que termine su periodo, ¿ya? Entonces está protegido por la ley, ¿ya? Y aquí está, digamos, una información que es de la Defensoría, en este caso, las corporaciones de asistencia judicial y las oficinas de defensa laboral, por eso la ODL, perdón. ¿Ya? Y que actúan en casos, como ya lo mencionamos antes, y en el caso de, lo saqué ahora porque está por el COVID-19, dice, en el marco de la contingencia sanitaria por el COVID-19, resolver inquietudes en relación a la ley de protección del empleo, bueno, se llama la eso, finiquitos, teletrabajo, ¿ya? Indemnizaciones, despido injustificado, desafueros, cobro de prestaciones y otras más. Pero aquí importante lo que me preguntaban delante, la ley del teletrabajo, ¿ya? Que no se esté respetando, por ejemplo, ¿ya? En que la ley del teletrabajo, por ejemplo, una de las cosas que plantea es que haya una desconexión, por lo menos de 12 horas, ¿ya? Es decir, un empleador no puede mandarle ni un correo, ni WhatsApp, ni ninguna cosa a un trabajador dentro de esas 12 horas de desconexión, por ejemplo. Profe, ¿Ya? Entonces ahí está. Dime. por ejemplo, Dime, vieron una imagen. encuesta del año pasado y de este año, que notan hay gente que por teletrabajo trabaja 12 a 14 horas. Sí, por eso. Sí, mucho más que el horario normal que uno tiene, presencial, por decirlo de alguna manera, en que uno en verdad trabaja mucho más que las 8 horas o las horas que uno trabaja normalmente en un trabajo presencial. Eso es verdad, ¿ya? Y si alguien manda un correo en otra hora o manda un WhatsApp o alguna cosa de trabajo, está vulnerando ese derecho a la desconexión que tienen los trabajadores, y por lo menos de 12 horas, por lo menos. ¿Ya? Chiquillos, información. En Educación Ciudadana tendríamos nosotros la semana la semana que viene, la siguiente, el miércoles 16 tendríamos prueba. Y los temas están aquí. Profe, una La consulta. evolución. Dime. La primera, la evolución de los derechos laborales en el mundo. Sí. ¿De qué fecha a qué fecha? Esa es una clase la clase número 10, no me acuerdo las fechas, pero es la clase 10. Ah. ¿Ya? Yo trataré se las voy a mandar, ¿ya? A ustedes, a todos. Pero es, por ejemplo... Son 3 clases. El derecho laboral okay. en el mundo. ¿Cómo fueron luchando los trabajadores fundamentalmente por sus derechos laborales a nivel mundial? ¿Ya? ¿Ese Power lo va a subir a Classroom o...? Sí, quiero hacerlo. Está en YouTube, pero eso quiero mandárselos. Sí, ¿Ya? es que son Subirlo. muchos videos. ¿En dónde? En YouTube. ¿Ya? Pero si Sí, te lo hay mando muchos ahí, no. videos. Ya. La otra es la evolución de los derechos laborales, pero en Chile. ¿Qué pasó en Chile? ¿Ya? Cómo estos derechos laborales fueron ahí evolucionando, fueron cambiando hasta llegar ahora. Y el tema 3, principales características de la legislación laboral actual en Chile, que es la clase pasada. Sería la clase 10, 11 y 12, que yo le voy poniendo el número a las clases. Esta clase de hoy día no va a entrar en esta prueba, ¿ya? Sino que hasta la clase pasada. Voy a darte información. Entonces, eso sería el miércoles 16 de junio, ¿ya? Del miércoles que viene al otro, ¿ya? Listo, chiquillos, vamos a dejar de compartir.
todo caso, les tienen que mandar el calendario de pruebas. Yo estoy adelantando nomás. Ahí. Ah, ya. Ahí están, chiquillos, las 3 clases. Gracias, gracias Patricio. Ahí están las 3 clases.